En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Queridos amigos de Radio High, buen 2024 para todos. Bernardo Klicksberg, que en la pospandemia y en medio de la crisis, que tengan todos un buen año 24 y el mundo tenga, y el Estado de Israel tenga un año en paz y el mundo tenga un buen 24. Queridos amigos, es un gusto estar juntos a comienzos del 24 gracias a Radio High, este milagro de la telefonía argentina, nacido por el empuje, la fuerza y la capacidad de gestión de Miguel Stuerman, 30 años haciendo la primera audición judía en idioma español para toda América Latina y para Israel, acompañado de este fenomenal creador, que con tanta solidez lleva adelante el programa junto con Miguel, nuestro querido Dani Salzman, y tenemos que agradecer a Martín Ciruelo, que nos lleva de la mano, este locutor tan sólido y tan empeñoso, responsable. Gracias a todos y gracias a ustedes, con los que estamos en diálogo permanente a través de Radio High. Es un momento como para reflexionar. Que terminó el 23, empezó el 24. Es un momento para nosotros, los del pueblo judío, creemos profundamente en la reflexión. Tenemos nuestro año nuevo, al que cultivamos con toda pasión y con todo deleite, nuestro Rosh Hashanah y nuestro Día del Perdón, pocos días después, nuestro Yom Kippur. Pero cuando se detiene buena parte del mundo para reflexionar, también estamos presentes en esa reflexión, que corresponde probablemente abrir la agenda de reflexión al máximo. El 23 ha sido un año muy tormentoso y la agenda que está pendiente para el 24 es una agenda muy exigente. Revisemos brevemente, por el tiempo que tenemos disponible, revisemos la agenda hacia adelante. Hay una cantidad importante de problemas, pero hay varios que concentran claramente la atención de gran parte del género humano y que son definidores, que su marcha va a decidir hacia dónde va la humanidad en su conjunto. No su marcha solo durante el 24, pero requieren decisiones urgentes, cada vez más urgentes. Repasemos una lista sumaria de problemas urgentes. La lista que ponen por delante los principales organismos internacionales, las principales
foros en donde se debate el futuro de la humanidad en su conjunto. Eh, en primer lugar está el tema del cambio climático. Urgente, en primer lugar, no quiere decir ninguna exclusividad. Es un lugar muy incómodo, digamos, porque es un lugar que se va convirtiendo en cada vez más cargado de desafíos que si no se resuelven se van a ir agravando. El cambio climático se llamaba cambio climático cuando empezó a apretar y a apretar. Hoy ya no se habla más de cambio climático. Todo el sistema de las Naciones Unidas habla de emergencia climática, se habla de crisis climática. La palabra emergencia climática se aproxima mucho más a lo que está sucediendo, porque emergencia quiere decir si no se atiende lo más rápidamente posible una situación de emergencia, se va agravando y agravando, y eso es lo que está sucediendo en materia climática. La no atención con la urgencia de vida y con la prioridad de vida y la continua oposición a la idea misma de que exista la emergencia, a pesar de las evidencias incontrastables y terminantes de la ciencia, está trazando el camino al encuentro de las soluciones que la ciencia está indicando. Digamos, hoy no podemos alegar que no sabemos lo que está sucediendo, sabemos perfectamente que se está calentando la Tierra a un ritmo nunca visto en toda su existencia. Estamos pasando rápidamente de una era a otra era en materia de temperatura de la Tierra, y no es lo mismo vivir en un planeta medianamente caliente, a vivir en un planeta súper caliente, con temperatura en ascenso. El planeta no se calienta solo, el planeta se calienta, según hoy sabemos, mucho más que lo que sabíamos, y sabemos bastante, por el dióxido de carbono en primer lugar, por las emanaciones de los gases venenosos que vienen de los combustibles sólidos, petróleo, carbón, gas natural, y todo ello genera energías sucias con las que se alimenta el 75% actualmente de las necesidades de energía del planeta, pero a un costo altísimo, ¿no? A grandes tasas de beneficio para los productores exclusivos, del combustible sólido, las grandes compañías comercializadoras de los combustibles sólidos, como las Siete Hermanas, como se llaman las petroleras mayores del mundo, eh, pero a un costo desusado total para la estabilidad climática, que es destrozada por el ascenso de las temperaturas. Todos ustedes conocen, y no nos vamos a extender al respecto, pero el ciclo se cumple implacablemente. Mayor temperatura como la del año 23, que fue la más alta de toda la historia del género humano, superando a las de los 9 años anteriores, que fueron en su conjunto los 10 años de temperatura mayores de la historia del género humano. Esas temperaturas licúan las capas de glaciares, las grandes acumulaciones
del Ártico, pone en riesgo países enteros como Groenlandia y desde ya las islas en, en los más diversos continentes. Los glaciares significan que una suba vertiginosa de la altura de los mares, su recalentamiento, a su vez las superficies de tierra pequeñas están reclamando que si no se las ayuda prontamente, algunas desaparecerán y se producen los accidentes naturales que ya no son accidentes, sino que son recurrentes de desequilibrios naturales. Estamos en medio de un tsunami, un nuevo terremoto en Japón, en un lugar donde hay una usina atómica, un lugar riesgoso, al mismo tiempo que no pasaron muchos años del terremoto, el maremoto y el tsunami anteriores en Japón que causaron víctimas incruentas. Y estamos viendo que no se recupera, por ejemplo, el turismo en Acapulco, que quedó totalmente damnificada por el huracán Otis, y que son dudosas las perspectivas en algunos lugares de Hawái, que fue muy afectado también por los últimos huracanes. Se siguen sucediendo los huracanes de forma cada vez más presionante y destructiva, al mismo tiempo que por el otro lado el calentamiento global produce sequías en escala gigantesca, como la que azotó la misma Argentina durante los años anteriores, porciones muy importantes de Brasil y de China misma, y toda Europa, que fue afectada por huracanes y al mismo tiempo por sequías y carencia de agua. Eh, la serie de desequilibrios naturales es muy amplia. Está sufriendo, como lo dijera alguna vez el Papa, la naturaleza cruje bajo el peso del calor y de los grandes desequilibrios. Y sabemos cómo sucede, sabemos que las energías sucias son un componente central. Hoy conocemos también energías sucias de nuevo cuño, que después del dióxido de carbono, allí nomás estaba, por ejemplo, fue descubierto recientemente por una startup israelí, que es investigadora de punta en materia de inteligencia artificial, y descubrió cómo el trigo, las cosechas de trigo son portadoras de gérmenes contaminantes que son atacables y eliminables, y gracias a los trabajos de esta startup hay esperanza importante que se podrá progresar. Sabemos que la deforestación en gran escala, como en las selvas amazónicas, está produciendo una baja de la capacidad de absorción de dióxido de carbono de los árboles, de los bosques, que son grandes absorbedores de dióxido de carbono, y que la deforestación es un enemigo muy importante del equilibrio climático. Sabemos mucho más y sabemos también bastante de cómo enfrentar las energías sucias y apoyarnos cada vez más en energías limpias, como lo está haciendo Estados Unidos en la gestión Biden, que ha puesto énfasis total
en este tema. Hoy Estados Unidos produce un 35% de energías con apoyo en la energía solar, que es una energía limpia muy importante, y un 19% con apoyo en la energía eólica. Y está combinando, haciendo combinaciones cada vez más en avance técnico de la energía solar y la eólica. Todo eso está produciendo un mejoramiento en la generación de energías limpias, pero hace falta mucho más y mucho más rápido. El panel de Premio Nobel de la Paz de las Naciones Unidas dice que antes del año 2030 tenemos que tener 3 veces más la energía eólica que se produce actualmente en el planeta para poder hablar de avances significativos antes que los peligros se hagan mucho más grandes. Agenda pendiente, en primer lugar, emergencia, no simplemente cambios menores, ajustes y mucho menos aún negación de la existencia del cambio climático, que es casi hacer todo lo contrario, es decir, agravar condiciones que son decisivas para la subsistencia de la vida en el planeta a mediano plazo, y desde ya se habla del año 50 como un año en el que tenemos que tener cero de energía sucia en una cantidad de fases. En segundo lugar, en esta enumeración de agenda pendiente muy rápida, en segundo lugar, las desigualdades, una parte importante de la emergencia climática y de las epidemias que están acompañando la emergencia climática, como ha sido el coronavirus y otras previas, está determinada por las grandes desigualdades. Hay sectores inmensos del planeta que no tienen protección alguna o tienen muy poca protección. Al día de hoy, las tasas de vacunación, sabemos cómo vacunar y se han bajado los costos sustancialmente. El Estado de Israel es un ejemplo internacional de eficiencia en el manejo de las vacunas, tanto la Pfizer como la Moderna, etcétera, pero las vacunas no llegan a una buena parte del planeta, llegan en porcentajes muy pequeños, que no son suficientes de ninguna manera para enfrentar los riesgos, y se requiere bajar las desigualdades, es decir, por lo menos democratizar el acceso a la lucha contra las epidemias, a la lucha eh, por mantener la feracidad de las tierras que están siendo barridas por las sequías en extensiones en países inmensos como Etiopía, o que son barridas por las inundaciones que producen todo el desequilibrio, la emergencia climática en Bangladesh y en otros, en Pakistán, y en otros grandes países muy, muy poblados, con más de 100 millones de habitantes, que sufren desigualdades severísimas en la provisión de protecciones y de servicios elementales. La desigualdad es un peligro social, climático, desde ya es un peligro para la supervivencia, para la esperanza de vida.
y vemos como al mismo tiempo que aumenta la capacidad de producción de alimentos, el hambre sigue siendo un enemigo fenomenal, particularmente de los niños pobres y de las madres pobres. Muere una madre durante el embarazo o el parto cada 2 minutos y en eso incide terminantemente la desprotección y la pobreza con el conjunto de factores que conlleva y al centro de esta desigualdad radical. Hay alimentos para alimentar 12.000 millones de personas y hay 8.000 millones de personas en el planeta y más de 830 millones tienen hambrunas severas y más de 2.000 millones tienen carencia de las sustancias nutritivas más básicas. En tercer lugar, una desigualdad específica, pero que afecta nada menos que a la mitad de la población del planeta, la discriminación de la mujer. Hay el enemigo mortal de Israel, que hace todo lo posible a través de la red de organizaciones terroristas con eje en Gaza, que ha creado a través de los asesinos de Hamas que produjeron el 7 de octubre y generaron esta guerra que quiere en el fondo aniquilar el Estado de Israel o quitarle toda legitimidad. En estos países la mujer sigue siendo un ciudadano de una categoría muy inferior, discriminado de todas las formas posibles, desde el divorcio hasta la posibilidad de acceder a las escuelas. En Afganistán, que casi está prohibido por los talibanes el acceso libre de las niñas y de las mujeres a las escuelas. Y en Irán siguen los asesinatos de mujeres por faltar al uso, según las reglas de la llamada policía de la moralidad, del velo, ¿no? Y las prohibiciones de que se haga luto en las familias afectadas. Recién se prohibió a la familia de la niña de 21 años que fue asesinada por la policía de la moralidad ir a Bélgica a recibir el premio de derechos humanos Andrés Sájarov, uno de los más importantes del mundo. En Irán está presa una premia Nobel, sacó el premio Nobel este año, 23. Está presa por una pena casi indefinida por haber defendido los derechos humanos como abogada. En Bangladesh, donde también la discriminación de la mujer es muy importante, determinan de arrestar, escuchen bien la palabra, al Premio Nobel de la Paz, Mohammad Yunus, por cargos inventados. Lo vienen persiguiendo hace mucho tiempo por generar soluciones productivas a través del microcrédito que han beneficiado a más de 600 millones de personas en el planeta, la inmensa mayoría de ellas mujeres, porque las mujeres pobres, campesinas, han demostrado ser las usuarias más eficientes de los microcréditos de Yunus. Yunus es temido por la dictadura en Bangladesh por su popularidad total en la población y porque ha ido creando empresas sociales virtuosas. Más de 100 premios Nobel alzaron su voz en defensa de Yunus, el presidente Obama, otros presidentes democráticos
han hecho lo mismo. Discriminación contra la mujer, discriminación contra que la mujer pueda ser portadora. El método Jones recomienda que a las mujeres se les dé el préstamo, el mini préstamo, para asegurar que realmente vaya a los niños y vaya a microemprendimientos. Discriminación de la mujer y de progresos en este campo, claramente, pero muy lentos. Según el Foro de Davos, necesitaríamos 270 años para que la mujer gane lo mismo que el hombre, a igualdad de responsabilidad. 270 años. No podemos esperar eso. En cuarto lugar, al mismo tiempo, las persecuciones contra los inmigrantes, las diferentes formas de xenofobia, chauvinismos, demagogias baratas de las extremas derechas en base a los inmigrantes que huyen desesperados de Asia, de África, de Centroamérica, tratando de buscar un pequeñísimo lugar bajo el sol, una parcela de tierra donde poder continuar la vida, una parcela de empleos basura, empleos de mala calidad para poder continuar la vida. Son perseguidos en alta mar, donde se arriesgan. Hay más de 30.000 ahogados en el Mediterráneo. Ustedes, dice el Papa al Parlamento Europeo, han convertido al Mediterráneo en un gigantesco cementerio. Y los que llegan a tierra firme encuentran un muro cada vez más fuerte tejido por las ultraderechas, fascistas, neonazis, desde lo cual supremacy de los Estados Unidos hasta las distintas formas de ultraderechas que crecen en Europa y que han tenido y tienen expresión en América Latina también, actualmente, tratando de inventar que los inmigrantes, junto a los judíos y a las personas de color, y a las mujeres, particularmente de color, son los enemigos del género humano que están causando las crisis. Y finalmente, en este recuento totalmente primario, las conspiraciones de la antiinformación, al mismo tiempo que el mundo ha avanzado en las tecnologías virtuosas, que pueden dar muchísimas soluciones, como la inteligencia artificial. Israel descubrió, la ciencia israelí descubrió ahora una inteligencia artificial que permite depurar al máximo las aguas, soluciones de inteligencia artificial que permiten luchar contra la enfermedad en general, haciendo análisis de sangre sin extracción de sangre, por ejemplo, entre otras maravillas que la ciencia y la tecnología israelí, aún en medio de la guerra de eliminación que está librando los terroristas de la banda de grupos terroristas, que está conspirando conjuntamente con el apoyo armado y financiero de Irán y la complicidad de otros países grandes, estas bandas terroristas que van desde el Yemen, pasando por el terrorismo de la dictadura siria, por Hezbollah en el Líbano, y por la guerra sangrienta que lanzaron el 7 de octubre, jamás con consignas de asesinato masivo,
provocando la mayor catástrofe después del Holocausto, catástrofe humana después del Holocausto en la tierra, que tanto costó a generaciones de israelíes convertir en vergel, a través de todo el avance de formas sociales avanzadas y la abnegación. Todo esto representado por las conspiraciones desinformadoras del modo opuesto, los judíos como los grandes amos ocultos de la humanidad, de codicia infinita, junto a algunos multimillonarios, el ataque despiadado a un judío de 86 años, 87 años, Soros, por haber sido uno de los filántropos mayores, después de Bill Gates, el gran filántropo americano, que fundó la fundación más pródiga en financiar proyectos sociales avanzados, la Fundación Gates. Esos 5 cuentas pendientes para el 2024. Y la mayor de todas, queridos amigos, la paz. Lograr avanzar a pesar de los demonios que salieron de la botella y que asesinan mujeres, niños, madres, y se protegen de las civiles, y tienen las armas ocultas en hospitales y en mezquitas. A pesar de todo eso, avanzar la causa de la paz y desde ya defender al Estado de Israel de la ola de antisemitismo inclemente, que la desinformación, la información maligna exprofeso está sembrando día a día en el mundo. Esos son los desafíos, algunos de los desafíos más importantes. Hay las soluciones, hay la solución moral, la ética bíblica, que ordena cuidar a los árboles, cuidar la naturaleza, no discriminar, cuidar al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto durante generaciones, y cuidar la vida humana, cultivar la paz, no alzará más espada nación contra nación, decía el profeta Isaías, representando la voz divina. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.